En esta oportunidad vamos a hablar sobre la presentación del caso, que también podría ser llamado alegato de apertura o discurso de apertura. Bueno, este alegato de apertura o presentación del caso es nuestra primera actuación como litigantes dentro del juicio, y el juez acaba de tener siempre en consideración cómo se desarrolla nuestra presentación del caso. ¿Cómo inicia? Bueno, el presidente del tribunal va a conceder la palabra al fiscal para que exponga esta acusación y al querellante, si lo hay, para que sostenga la suya. Luego, el abogado defensor también podrá hacer su propio alegato de apertura o presentación del caso. Preguntamos qué es un alegato de apertura. Y es como nosotros vamos a anunciar, nosotros los litigantes vamos a anunciar al tribunal lo que están a punto de ver en el juicio que se inicia. Es la oportunidad que nosotros, los litigantes, tenemos para presentar nuestra propia teoría del caso ante el tribunal, ante los jueces, y ellos van a tomar por primera vez contacto con los hechos que fundamentamos cada parte. Van a escuchar la información por primera vez y esta información tiene que tener determinadas características. Eso es muy importante, ya que nuestra teoría del caso debe ser clara, debe ser ordenada, debe ser sistemática y sobre todo tener una organización también para los relatos. Y de esta forma es como nosotros le vamos a informar al tribunal para que ellos se guíen de cómo va a iniciar todo este proceso, de cómo va a ser el desarrollo de todo el juicio que se va a llevar por delante. Bueno, y las características del alegato de apertura es muy importante, ya que nosotros le vamos a transmitir a las partes y esa información es muy importante, entonces ellos tienen que tratar de comprendernos a nosotros. Y nosotros como litigantes tenemos que ofrecer un adecuado lenguaje lo más sencillo posible como para que ellos puedan comprender esto. En primer lugar, debe ser coherente, como dijimos, debe ser algo sencillo, que ellos puedan comprender lo que nosotros queremos transmitir. Debe ser claro, hay que utilizar un lenguaje sencillo también, no caer en los tecnicismos jurídicos, no utilizar palabras que por ahí las partes no van a comprender lo que nosotros queremos informar. Debe ser creíble, hay que tener cuidado y hay que evitar exagerar por ahí ciertas pruebas que después no vamos a poder presentar. Debe ser descriptivo y debe ser concreto y sintético, ya que la atención que tienen los jueces es muy limitada. Entonces, estas características son súper importantes porque es la forma que nosotros queremos transmitir la información a las partes y que ellos puedan comprendernos a nosotros. Bueno, antes de hablar sobre la estructura, eh, vamos a hablar de la meta principal que tenemos nosotros los litigantes y es persuadir al juez. Nosotros tenemos que empezar a convencerlo sobre nuestra teoría del caso que desarrollamos, ya que es la primera impresión que tiene el tribunal. Bueno, y ahora sí vamos a hablar sobre la estructura. En primer lugar, el lema va a ser una frase que pueda recordar fácilmente el juez. Es como una frase o idea que va a apoyar a nuestra teoría del caso. Luego, la identificación de las principales intervenciones del caso, de las principales intervenciones. La humanización, es decir, personalizar a quienes protagonizan el conflicto. Por ejemplo, llamar a las partes por su nombre, comentar cómo era esta persona, las características que tenía, tratar de humanizar a las partes en el proceso. Luego tenemos a la escena, que es algo importante para la teoría del caso, la fecha, lugar, hora del hecho, la narrativa de los hechos, plantear desde el inicio una controversia que se va a desarrollar en el juicio. Luego tenemos a la promesa probatoria, es decir, nosotros nos comprometemos
a esta promesa probatoria, si contamos con testigos, debemos presentar los testigos, si tenemos pruebas, eh, si tenemos material, si tenemos documentos. Y después ambas partes también pueden presentar lo que sería la base para la absolución o la condena, recomendaciones que no va a ser favorable para presentarlas. Entonces, primero, no es puro ejercicio de la retórica oratoria. Esto quiere decir que, por ejemplo, una imagen retórica eh, pueden ser útiles, sí, pueden ser útiles, o palabras pueden ser útiles, sí, pero si no está al servicio de una teoría del caso que sea sólida, entonces no va a tener ningún valor para el alegato de apertura y debe tratar de evitarse esto. Tampoco es un alegato emocional, ya que puede predisponer negativamente a los jueces y no les habremos ofrecido una versión para poder procesar adecuadamente la información que se presenta en el juicio. No es un ejercicio argumentativo, es inadmisible desde el punto de vista normativo y es un riesgo para la litigación. Hay que tener en cuenta que no es una instancia para dar opiniones personales. Cuidado, hay que tener cuidado, como vimos anteriormente, de no exagerar la prueba, ya que después tenemos que presentar estas evidencias y se deteriora la credibilidad que presenta el litigante. Y hay que tener cuidado también con los detalles. Es preferible entregar siempre una explicación de los detalles a los testigos y no desarrollarlo en el alegato de apertura. Bueno, después tenemos ciertas recomendaciones que sí son de ayuda para los litigantes, que sí son recomendaciones positivas. En primer lugar tenemos a la ayuda audiovisual, es decir, yo puedo contar con una ayuda audiovisual, pero antes de esto, antes de presentar esto, yo tengo que dar aviso a las partes, es decir, yo tengo que avisar al juez y a la contraparte de que yo en la audiencia voy a presentar una ayuda audiovisual, eh, más que nada por las reglas, la normativa del tribunal y también para evitar posibles objeciones. Luego tengo esto de anticipar las debilidades y explicarlas razonablemente. A veces nosotros podemos adelantar nuestras debilidades en un alegato de apertura, lo que no es recomendable, eh, dado que por ahí puedo señalar las debilidades de la teoría del caso de la contraparte y esto le va a dar tiempo como para reparar esas debilidades y presentar algo mejor para la próxima audiencia. Hacerse este alegato de apertura y sí, debemos hacer un alegato de apertura, sobre todo la fiscalía debe hacerlo ya que tiene una carga de la prueba y tiene la obligación de fijar esta acusación de una manera clara para el inicio del juicio. Entonces, como yo fiscal, debo aprovechar esta oportunidad para explicar por qué esa persona es culpable y por qué el hecho que se le atribuye. Y yo cómo pretendo probar esto, cómo pretendo yo probar que esta persona es culpable. Y por otro lado, el defensor no está obligado de hacerlo, pero se toma en consideración siempre hacer una presentación precisa de su teoría del caso. Yo puedo narrar brevemente cómo es la versión de los hechos, yo como defensor puedo narrar cómo es mi versión sobre los hechos o simplemente plantear cuestiones por ahí que hacen a su defensa, cómo yo armo mi defensa, cómo debe ser nuestro lenguaje, nuestro discurso de apertura. Debe existir un lenguaje persuasivo, fuerte, uso de distintos tonos de voz, ritmo según el momento, utilizar silencios, no usar demasiadas palabras, un lenguaje sencillo, que sea comprensible, que las partes pueden comprender eh, lo que nosotros queremos informar, un lenguaje corporal, pensar en nuestros movimientos, generar contacto visual, hacia quién yo me dirijo, si es el tribunal, generar contacto visual con el tribunal, si son las partes, me dirijo hacia ellos, tomo ese contacto visual. Bueno, el alegato de clausura. El alegato de clausura es la exposición en plenitud del relato ganador.
Va a ser el primer y único momento en que van a tener los litigantes para argumentar y se va a iniciar una vez que finaliza la producción de las pruebas. Es el último momento previo a la sentencia. Va a ser la última oportunidad que van a tener las partes litigantes para convencer de por qué mi versión de los hechos es lo que realmente ocurrió. Debe ser una manera persuasiva para persuadir al tribunal y en el caso de los jurados. El relato ganador que expondremos y que va a ser el que gane será el que mejor explique los testimonios escuchados durante el juicio, los testigos, todos los testigos que hayamos presentado, que hayan explicado y que se hayan hecho los exámenes y contraexámenes. Deberá ser también el que mejor explique las pruebas materiales que invocamos durante toda la etapa probatoria, las inferencias que se puedan extraer y que se puedan explicar a la hora del alegato. El alegato de clausura se dice que tiene una alta relación con el alegato de apertura porque trabajan en espejo. ¿Por qué? Porque en la parte de el alegato de apertura, como previamente se dijo, es una breve exposición de lo que yo voy a probar durante el juicio y durante el alegato de clausura ya tenemos probada. En el alegato de apertura vamos a tener tenemos todavía las evidencias y acá en el de clausura ya son pruebas. ¿Por qué? Porque ya se presentaron durante toda la etapa probatoria del juicio. Volvemos al inicio. Se explican todas las promesas que hicimos durante el discurso de apertura, aun cuando eran evidencias. En el alegato de clausura, esas evidencias ya son pruebas, ya se produjeron a lo largo del juicio. Podremos unir todas las piezas al rompecabezas que fuimos armando a lo largo de todo el proceso del juicio. Se dice también que el alegato de clausura es la unión del rompecabezas. ¿Por qué? Porque en este le doy un sentido específico a todas las pruebas presentadas ante el tribunal, para que éste considere como probada toda mi teoría. Todo lo que yo presenté al inicio, acá yo digo, de esta manera lo probé y por qué esto es creíble. Debo hacerme cargo de todos los cuestionamientos que la contraparte me haga y darle un sentido y explicación en base a esto, a mi teoría del caso. La estructura del alegato de clausura puede ser temática, cronológica o tipo de lista de testigos. La temática va a ser cuando organizo según los temas que quiero exponer, es decir, todo lo relevante y que se probó. La temática entonces va a ser por temas relevantes que surgieron durante el debate y necesitamos que el juzgador escuche nuestra explicación respecto a estos. La cronológica es en el orden que ocurrieron los hechos, desde un inicio a un fin, darle un sentido y, como una historia, contarle un cuento. Después tenemos el tipo de lista de testigos, que va a ser la estructura del alegato de acuerdo a los testigos cómo fueron presentándose a dar su testimonio. Y bueno, eso sería entonces el alegato de clausura, que va a ser previa a la declaración de sentencia.